en este lugar. Dios es maravilloso. Bien, así de pie saludamos a todas las personas que se conectan en esta hora a través de la plataforma de YouTube. Gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar, que Centro de Esperanza hoy pueda ser tu casa, creyéndole a Dios en las grandes maravillas. Bienvenido. Esta iglesia te da este aplauso de bienvenida. Bien, no sé si saludaste a la persona que tienes a tu lado, pero dile, te ves bien. Te ves bien. Ven, así de pie. Evangelio de Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41, dice así la escritura. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron, dice la escritura. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Mira lo que dice la escritura: de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas le obedecen. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta palabra, tu palabra, por la oportunidad que nos das de estar en esta casa, Señor, donde hay un pan, Dios mío, para recibir en esta hora. Gracias por todos los que se conectan a esta hora por el canal de YouTube. Y te pedimos, Dios mío, que nos hables, que nos permitas, Señor, reconocer siempre tu grandeza para que sea tu grandeza, echando, Señor, y quitando de nuestro camino todo aquello que quiere detener lo grande que estamos seguros que tú vas a hacer en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor y te invito a tomar asiento. Ahora, dile a la persona que tienes a tu lado, no pierdas la paz. Otra vez, no pierdas la paz. Ese es el tema de hoy, no pierdas la paz. El miércoles nosotros tuvimos acá una palabra nos ministró bastante. Pero nosotros, todo comenzaba con la palabra, con una palabra. El apóstol Pablo dice que predicaba en un lugar y predicaba por largas horas. Y de hecho la historia culmina donde dice que rayaba el alba, es decir, amanecieron y Pedro predicando. Pero yo le decía a la iglesia que esto es importante porque esto habla de el poder de la palabra. Esto habla de lo vivo que es la palabra y lo que es capaz de hacer la palabra en los corazones que están dispuestos a recibir lo que Dios tiene que decir. Dios siempre va a querer hablar. Dios siempre tiene algo que decirnos en los momentos claves. Y de hecho, Dios habla para prevenirnos en momentos. Hay momentos donde Dios nos da una palabra y uno dice, bueno, yo estoy bien. Y la palabra pareciera que no fuera para ti, pero siempre la palabra va a ser para ti. El hecho de estar en la casa de Dios, en el momento que tú estés, esa palabra es para ti. Solo que tal vez es un indicativo que no lo estás viviendo ahora, pero puedes llegar a vivirlo. Y esto es clave. En este pasaje que acabamos de leer, hay algo importante un escenario donde el mismo Jesús le está diciendo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Pero es ese mismo Jesús, ese mismo Cristo que está en la embarcación y sin embargo, estando en la embarcación se presentó esa tormenta. Una de las cosas que hace que los hijos de Dios
pierdan la paz, que hoy vamos a hablar de la paz, es precisamente eso, que cuando todo está bien, obviamente uno quiere que todo continúe bien, pero cuando se presentan esas tormentas, una de las manifestaciones que uno se puede dar cuenta que contribuye precisamente a que nosotros perdamos la paz es cuando nos tocan la zona de confort. Cuando nos tocan las áreas o en los momentos donde estamos tranquilos, todo está bien, y entonces allí se levanta una tormenta y pareciera que todo se desordenara. Para el mundo, este tipo de desorden, por supuesto, es un problema, y nosotros estamos acostumbrados ciertamente a que, por supuesto, si se desordenan las cosas tenemos que alarmarnos. Pero el asunto es que en Dios, cuando se presenta o se levanta una tormenta, es porque algo grande Dios va a hacer en nuestras vidas. Amén. Así que eso, pues, una característica del ser humano es estar acomodado a que nada moleste, a que nada le moleste, y cuando aparece la tormenta se desespera, se desestabiliza, pierde el control y, por supuesto, pierde el norte. El caminar cristiano en esta tormenta tienen un valor incalculable, pues es lo que le estoy diciendo. En Cristo estas tormentas nos ayudan a crecer. Entonces dile al que tienes a tu lado: estás creciendo. Y tú vas a interpretar: oye, es que he llevado tanto. Alguien escribió que el sufrimiento es el misterio de la existencia humana. El misterio. Porque el sufrimiento, que nadie, por supuesto, ha deseado, nadie ha invocado, él llega. Siempre va a llegar de una forma u otra, y está ahí como una sombra latente. Ahora, Jesús en Mateo 16 dijo en una oportunidad que el que quería ser su seguidor debía negarse a sí mismo y llevar o cargar su cruz y seguirlo. Esto de negarse a sí mismo tiene mucho que ver con eso. ¿Cuántos somos seguidores de Cristo? Todos. Seguir a Cristo lleva inherente eso. Hay cosas de nosotros que deben morir, y Dios lo sabe. Jesús sabe que hay cosas de nuestra vida que deben morir, y es precisamente en el morir donde nos damos cuenta que hay cruces, es decir, hay cosas que nosotros nos han hecho daño tal vez por años, y que cuando en Cristo la identificamos, debemos tomar eso como una cruz y seguir adelante con el Maestro. Es decir, seguir a Cristo, entendiendo que hay problemas que se tienen, y que, bueno, en su misericordia Dios nos ayudará a llevar esa cruz, y que en un momento eso sea, su carga sea ligera. Amén. Lo cierto es que las tormentas se levantan, y cuando se levantan, ellas vienen a invitarnos a fortalecer nuestra relación con Dios, a tener una intimidad personal con Dios, además una confianza que no tenga límites, una confianza infinita. Diana cantaba ahorita mientras adoraba, ella decía: confía en Dios. Precisamente ese tipo de relación. Yo quiero hoy darte 5 enemigos que ellos trabajan, escucha bien, para hacerte perder la paz. 5 enemigos. Tal vez tú dirás, van a haber algunos que te vas a identificar más que otros, pero sin duda, cuando los 5 operan, uy, papá, esto es tremendo, pierdes la paz por completo. ¿Cuántos en algún momento han sentido que han perdido la paz? Oye, Angelito, bienaventurado eres. Porque uno no lo ve, uno no se da cuenta, pero cuando algo, y es lo que vamos a hablar, te roba el enfoque de todas las cosas y solo se pone en eso, en ese momento se perdió la paz.
voy a volver a preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos perdido la paz en algún momento? Tener paz no significa ausencia de problemas. Tener paz es estar seguro que en medio de los problemas hay un Dios todopoderoso que está trabajando para que todo salga bien. Oye, voy a volver a decirlo porque suena muy bien. Tener paz no significa ausencia de problemas. Tener paz es estar seguro de que en medio de los problemas hay un Dios todopoderoso que está trabajando para que todo te salga bien. Dile al que tienes a tu lado, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Entonces, vamos a ver esos 5 enemigos que te hacen perder la paz. Número 1, la preocupación. La preocupación hace que el problema se convierta en un foco en el cual se centra toda la atención. Mira, ahí está. Cuando alguien está preocupado, no puede dejar de pensar en la situación que se está viviendo. Hay momentos donde la preocupación te hace estar ese te hace estar ocupado antes de ocuparte. Hay momentos donde nosotros deberíamos ocuparnos del problema o de las acciones que nos van a ayudar a solucionar el problema. Pero la preocupación es aquella que llega antes y muchas veces llega en momentos donde tú no puedes hacer nada. Por ejemplo, son las 2 de la mañana, Diana, 2 de la mañana, y tú te medio mueves y te despiertas. Y llega en esa hora, que es una hora pesadita, a las 4 es más pesada, pero a las 2 también es. Pero recuerdas en ese momento lo que debes hacer. Dígame si tienes que pagar y no tienes el dinero, o tienes que ir a un lugar que sabes que no están atendiendo, que es imposible. Pero en ese momento es donde la persona le abre la puerta a buscar la forma de ocuparse. Pero esa ocupación en la cama a esa hora no hay solución. No haces nada. Entonces en esa hora, en lugar de tener las herramientas, el qué debo hacer, a quién voy a contactar, en qué momento lo voy a contactar, qué estoy esperando cuando todo esto pase, cómo me voy a llegar a ese lugar. Ojalá que fuera eso, pero no, porque es que no puedes a esa hora. Y aunque pudieras, hay cosas que tú necesitas confirmar y la gente no te lo va a hacer, no te lo va a confirmar a esa hora. Es que para ocuparnos en lo que debemos solventar, también debemos tener un tiempo. También debemos tomarnos esos minutos y esa hora para entonces ocuparnos en eso. Cuando son las 2 de la mañana y tú comienzas a ocuparte en eso, te pueden dar las 4, 5 y puedes amanecer. Entonces, ahí podemos decir, estás preocupado. Ahí podemos decir, te robaron la paz. Porque se sobreentiende que tú deberías tener un descanso para que en ese descanso tú puedas tener un reparo en la mente que debe descansar, en el cuerpo físicamente que también debe descansar, y que en la mañana cuando tú te levantes, ok, ya dormí, ya desayuné, ya estoy aquí en mi lugar de trabajo, ahora sí, pensemos en lo que tenemos que hacer. Y tú vas a tener una mente fresca, tú vas a tener un cuerpo en descanso que va a estar, es como acomodar el terreno para que todas las cosas cambien. Hay momentos, yo les he comentado, hay momentos donde estamos nosotros tratando algún punto, creo que lo dije en una prédica que tú no viniste, lo voy a decir aquí, habla Jehová. Entonces la pastora se pone, hay que hacer aquí, y hay que hacer, y llamaste, hiciste, y me dice tantas cosas, y yo vengo también con mis días, vengo también todo el día, dale, y cuando llego, yo quiero llegar a mi casa, y obviamente llego a mi casa, el asunto es
Cuidado con lo que dice. El asunto es que cuando llego a la casa, ella está, no está ajena a lo que yo hice. Solo que tal vez ella no está, digamos, en mí para saber el peso de las cosas que yo hice durante el día. Y yo espero en ese momento, oye, tal vez no hablar nada de eso, pero como tenemos que resolver, yo tengo que enfrentar eso. Y hay momentos donde yo llego a las 5 o 6 de la tarde y yo lo primero que llego a casa, hola mi señor, ¿cómo está? ¿Todo bien? Dios te bendiga. Sí, perfecto, todo bien. Bueno, vamos a sentarnos. Hiciste aquí. Y cuando empieza todo ese checklist, yo digo, dame un segundo y te vas a ir. Y te vas a ir. Sí, pero es una horita. Ya yo vengo. Oye, qué fácil. Entonces yo todo el día trabajando. Entonces tú llegas y así, qué feliz. Y entonces, sí, mi cielo, ya yo vengo, dame una horita. Me monto mis zapatos, Emilio, mi gorra, mis audífonos y montaña arriba, papá. Montaña arriba y estoy por allá. Termino de entrenar, hago paralelas, bajo, llego a mi casa, me baño. Esposa, claro, ella está así, ay, claro. Pero eso, aunque ella lo vea así, representa una bendición a la casa. No porque yo tenga que irme para eso, sino es porque de alguna forma yo busqué desconectarme del peso que ya yo traía. No, yo no estoy diciendo que tengas que irte de tu casa. En mi caso, porque yo entreno y hago deporte, tú puedes hacer cualquier otra cosa. Lo que trato de decirte es sacar un poco la carga y buscar la forma de desahogarte para que puedas mirar el problema. Ahora, y han sucedido cosas tan buenas como cuáles, como cuando yo tenía una forma de pensar frente a lo que íbamos a discutir, pero el hecho de haberme desconectado unos minutos y regresar a casa me hace ver que cuando ella me dice, tú dijiste que lo íbamos a hacer así, yo digo, no, es una locura. Y cuando yo fresco interpreto lo que tal vez dije antes que íbamos a hacer, cuando lo interpreto desde ese descanso provocado, cuando yo lo veo, yo digo, no, eso está mal. ¿Por qué? No, por él. Oye, tienes razón, bueno, vamos a hacerlo de esta forma. ¿Sabes qué provocó eso? Precisamente eso, es buscar de quitarte el peso de lo que tal vez tú puedas estar teniendo para ese momento. Fíjate lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracia. Fíjate que cobra un peso y aquí el Señor lo está diciendo. O sea, es decir, el estar preocupado no es de Dios. Ahora, yo sí creo que tanto la preocupación como la ansiedad, hay momentos que ellas, no todo es para robarte la paz. Ellas llegan en algún momento y uno tiene que estar consciente, y eso se logra precisamente estando tranquilo. Porque si la preocupación viene y tú estás angustiado, entonces tú añades algo más y es como la gota que va a rebosar el vaso. Pero una preocupación o ocuparte antes de, oye, también lo dije en la prédica de la ansiedad, cuando tú ves, oye, mira, llegó, ¿qué está pasando? Dale una llamadita. No es que estés preocupado, tú te estás ocupando, ¿dónde está esta persona? La llamaste, no, si todo está bien, listo. Esa es una ocupación que también te bendice, porque te da tranquilidad en saber que tu esposa, que tu hermano, que tus hijos que llegaron bien a casa. ¿Me copian lo que estoy tratando de explicarles? Amén. Número 2, la primera entonces es la preocupación, 5 enemigos. Número 2, la culpa. Aquí me voy a detener un poco porque este enemigo, cómo hace daño en los hijos de Dios. La culpa es un sentimiento poderoso. Cuando se ha cometido algún pecado, el sentimiento de culpa puede hacer que una persona pierda la paz y por supuesto se aleje de Dios. La culpa es la que hace o puede hacer que las personas se sientan deprimidas, avergonzadas, rechazadas, quizás hasta se sientan aisladas e indignas de ser amadas. Por eso vamos a entrar aquí
Tenemos que saber que hay muchas personas que se esfuerzan con desesperación por demostrar que son buenas, que son bastante buenas. Pero una persona que se esfuerza en demostrar que es buena, en el momento que falla, si esa persona no está clara en las equivocaciones, cuando esa persona se equivoque, aunque nadie le esté exigiendo, su autoevaluación la puede convencer a ella que es culpable de las cosas que están pasando. Y aquí nosotros debemos estar muy pendientes. Es importante que nosotros sepamos lo que dice la Escritura. Yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo, yo no me acuerdo de tus pecados. Y vamos a entrar un poquito aquí para que podamos descifrar esto de la culpa, porque sin duda alguna la culpa, ella siempre viene a señalarte, y Satanás es especialista en eso. Dios nunca te va a acusar ni te va a culpar. De hecho, por la cruz nosotros fuimos libres de culpa, fuimos libres de eso. Ahora, ¿quién sí es especialista en acusar? Satanás. Porque mientras Satanás conozca el poder de la culpa, él siempre va a buscar de culparte por lo que tú haces o por lo que dejas de hacer, con el único fin de alejarte, de apartarte de Dios. Amén. Está muy serio. Dile que tiene a tu lado: ten paz. ¿Por qué nos sentimos culpables? Bueno, nos sentimos culpables porque podemos tener una visión errónea de Dios. Una visión errónea de Dios. Ayer conversaba con una persona y él me decía: no, es que Dios es el mismo para todas las religiones, Dios es igual. Yo creo en Dios a mi manera. Y a mí me llamaba tanto la atención, ¿cómo le discuto yo a alguien eso? Si ya él fijó una posición. No, mira, Dios, el mismo Dios del Krishna, es el mismo Dios del testigo de Jehová, el mismo Dios, es un solo Dios. Cada quien cree a su manera. Yo decidí creer en Dios como yo soy. Creer que Él está y como yo soy. Y yo por dentro decía: wow, ¿cómo Dios le da un paro a Él? O sea, ¿dónde están las reglas? ¿Dónde están los límites para que Él sepa qué es lo bueno y qué es lo malo? Hay muchas personas así. Entonces, ¿quién le dice a Él que es culpable de hacer algo o no? Hay cosas, por supuesto, oye, asesinaste a alguien, eres culpable. Robaste algo, eres culpable. Pero hay otras cosas que se hacen y se dicen que pueden hacer tanto daño y eres el culpable de eso. Pero ¿cómo sabes si no tienes un Dios que te establece los límites? Es decir, tú dices que es Dios, pero ¿cuál Dios? De hecho, yo pensaba y yo decía, si yo me pongo a hablar con esa persona, digamos, a entrar a dialogar referente a Dios, yo le pudiera decir quién es el Dios que yo creo. Ahora, ¿hasta qué punto Él me podrá decir cuál es el Dios que Él cree? ¿Dónde están los mandamientos? ¿Dónde está lo que Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios aborrece? Y de eso se trata. La gente le pone a Dios el nombre que quiera, con el único fin de no rendirle cuentas a nadie. Y cuando hacen cosas, le dicen: no, Dios me entiende, Él me creó así y esto es lo que hay, vamos para adelante. Pero Dios mío, ¿y en qué momento entonces Dios te dice lo que está malo? Dios te dice, o Dios te frena. ¿En qué momento comienza a trabajar en ti? ¿En qué momento te coloca gente al lado para que se cumpla la Escritura? El hierro se afila con el hierro, pero el hombre con el hombre. Hay momentos que llega gente a tu vida que tú le estás diciendo: Señor, no sé para qué me lo pusiste, quítalo de aquí, y no te lo va a quitar. ¿Sabe por qué? Mientras esté siendo formado, esa persona está allí para hacerte crecer. Y nosotros: Señor, que llévatelo, quítala de este lado. Y Dios no lo quita, Dios no lo va a quitar. Hay personas que solamente en este punto, una visión errónea de Dios, es porque cuando le hablas a una persona del Padre y tú le dices: no, es nuestro Padre Celestial, Él inmediatamente asocia su Padre terrenal. Nosotros tuvimos un caso donde el papá de una muchacha
abusó de su hija. Y nació ese muchacho, y ese muchacho evangélico. O sea que él viene siendo hijo de su abuelo. Y nosotros tuvimos que tratar ese caso. Cuando llegamos allá al encuentro, y es un hombre de Dios, mira, uno habla con él, con su esposa, desde cero. O sea, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero dime tú, cuando tú le hablas de padre a esta persona, ¿qué interpretación puede tener él de padre si su papá fue su abuelo que abusó de su hija, que a su vez es su mamá? Entonces, dependiendo de cuánto o de qué Dios nosotros tenemos, entonces también nosotros vamos a responder. Si yo tengo una visión errónea de Dios, yo voy entonces a creer que Dios hace y me acompaña a las vagabunderías o a lo que yo quiera, lo que yo crea. Hay gente también que es Jesús, le sucedió a Jesús. Jesús se lo dijo a los fariseos: ustedes les ponen cargas a la gente que ni siquiera ustedes mismos son capaces de llevar. ¿Qué está diciendo Cristo allí? Que de alguna forma, cuando los escribas se colocaban todas las promesas de Dios, todos estos rollitos que ellos tenían, me olvidó el nombre, todos los rollitos que tenían, filactería, cuando ellos se los ponían, ellos andaban con puros versículos encima adorando al Señor y parándose en las plazas y orando con las manos así. Entonces la gente le daba la impresión de que ellos estaban más cerca de Dios. Entonces ellos decían: no, la palabra de Dios dice, y sacaban el rollito y leían el versículo. Así se movían ellos, exigiéndole a las personas este tipo de cosas. Nosotros, cuando la iglesia llega a Cristo acá, llegó la iglesia legal, la que llaman la sana doctrina. Y esta sana doctrina, aunque tiene palabra de Dios, hay cosas, fundamentos de lo que es la sana doctrina, que de alguna forma, por ejemplo, ellos tomaron de las escrituras y cómo se aplicaba la escritura en aquella época a ese pueblo específicamente, ellos consideraron que ese es el deber ser. Ahora ellos trajeron eso acá y dijeron: esto se aplica así. ¿Ves? Mujeres para allá, hombres para allá. Las mujeres no pueden usar esto, no pueden usar pantalones, las mujeres no pueden estar. Y allí comenzaron a vaciar esos fundamentos acá en este lado del continente. ¿Qué pasa? Que eso fue algo que ellos trajeron de una cultura, trajeron de un entorno que Pablo en ese momento entendía que ese lugar se movía mucho el sexo, era una ciudad como una metrópoli. Entonces él dijo: wow, tengo que hacer un parado aquí, porque las mujeres que hoy están viniendo aquí eran mujeres que eran prostitutas, pero los hombres que están viniendo a esta iglesia, entonces son hombres que estuvieron con ella. Entonces yo tengo que buscar la manera de separar. Cuando las vio vestidas así, Pablo le dijo: para ustedes mujeres no se vistan de esa forma, tienen que taparse. Ves que eso fue para ese lugar. Pero entonces cuando llega aquí, que no tiene nada que ver, y entonces impusieron todas estas cosas. Hay gente joven, niños que crecieron con eso, y que de alguna forma, cuando fueron creciendo y viendo, oye, que habían otras cosas que no, yo no quiero ser evangélico, y se imponían este tipo de cosas. Entonces afecta también muchísimo esto, el hecho de la visión que yo pueda tener de Dios. Yo lo que creo es que sí, Dios ciertamente es un juez justo, pero no debemos olvidar que Él extiende su misericordia a sus hijos. Diga conmigo: yo soy hijo de Dios y tengo su misericordia. La realidad es que Dios es amor omnipresente. Él ha provisto un camino para que podamos pasar la eternidad a su lado por medio de la fe y no por medio de nuestras obras. Más adelante voy a hablar un poco de eso. Entonces, número uno, la visión. ¿Por qué nos sentimos culpables? Porque la visión que tengo de Dios no puede ser la correcta. Si yo conozco de Dios, entonces yo voy a entender que de alguna forma, oye, yo pertenezco a Dios y yo puedo ir, porque Dios es un Dios que perdona. Ahora yo debo como saber ir para que Dios me perdone.
Número 2, cuando el mensaje de la gracia de Dios está ausente. Es lo que te estoy diciendo. Es saber que Dios te perdona. Pero si tú no lo sabes, hay una cantidad de hijos de Dios que se equivocan y regresan, y es como que si no pudieran seguir adelante porque ellos no creen que Dios lo puede perdonar. ¿Estamos acá? Voy a volver a decir esto. Los hijos de Dios cometemos errores. El asunto es, cuando tú llevas esto al altar de Dios, tú debes saber que para ti hay misericordia. ¿Qué no debes hacer? No, como yo tengo que misericordia, yo puedo salirme, pecar y regresar. Total, la misericordia está ahí. No, porque entonces ahí sí estaríamos hablando de que Dios te vomita de su boca, que eso es otra cosa. Aunque muchos proclaman el evangelio, reconocen que la salvación es por gracia, enseñan a las personas que deben cambiar de antemano. Fíjese, yo estoy de acuerdo con caminar con Dios, que cuando Dios habita en nosotros, confesamos a nuestro Señor como nuestro suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos hace conscientes que nosotros somos de Dios, somos hijos de Dios. Mas el que creyere, el que cree que es hijo, que confiesa al Señor Jesucristo, Él pasa de muerte a vida. ¿A cuál vida? A la vida de Cristo, a todo lo que tiene que ver con su reino. Entonces, esta presencia es la que debe provocar los cambios en nuestra vida. Hay gente que se convierte en justicieros, en vengadores anónimos de los hijos de Dios. Es cierto, Angelito, es cierto que una persona debe caminar y mostrar en Dios el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Paz, amor, mansedumbre, todos esos códigos que son visibles ante los ojos de Dios. Ahora, el problema está en que si la persona es nueva, convertida, ¿cómo tú pretendes que esa persona sea testimonio del fruto del Espíritu? Esa persona necesita pasar su proceso donde Dios comienza a derribar lo viejo y comienza entonces a dejar fluir lo nuevo. Dice la historia que por allá por Tokio estaban demoliendo un lugar completo. Allí había, porque iban a hacer un distribuidor y una autopista que pasara y conectara ese distribuidor. Mientras ellos estaban elaborando todo este trabajo para hacer las vías, se encontraron como con un cofre gigante. Y cuando ellos se percataron de esto, llamaron a gente, bueno, que podía saber qué era eso. Ellos mandaron, entonces cerraron toda esa área mientras construían la autopista. Esa área la cerraron. Bueno, y se dieron cuenta que en todo esto había un Buda, una imagen. La imagen tenía aproximadamente, más de 1000 años por lo menos tenía. Y entonces comenzaron a llamar expertos para poder sacar ese Buda de ahí. Y comenzaron a cavar de forma distinta, pero súper delicado, con máquinas especiales, hasta que lograron sacar el Buda. Era una figura de barro altísima, impresionante el peso que tenía. Lograron buscar unas máquinas especiales, y mientras iban buscando, levantando esas máquinas, se empezaron a desprender los pedazos de barro. Y entonces cuando los que estaban allí decían, no puede ser, se está dañando, esto ya no se va a poder reparar, esto ya no se va a poder. Y empezaron a ver que se iba despedazando la imagen. Todo el barro empezaba a caer. Bueno, había muchos que estaban ahí pensando en su trabajo, lo iban a despedir porque lo hicieron mal. Pero resulta que cuando el montón de polvo, de polvo que empezó a caer, cuando descendió el polvo y la brisa comenzó a soplar, debajo del barro había
un Buda de oro. Lo que estaba cubriendo era el barro que tenía tantos años allí encima de eso. Pero lo que realmente impactó a esta gente era lo que estaba dentro de ese barro. Era un Buda que hasta hoy día, bueno, dicen que para el momento no podían calcular el monto en dólares de lo que tenía esa imagen. Ahora, y eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Y por qué los traigo en este momento? Porque para Dios ya Él nos está viendo como ese oro. Solo que ahorita nosotros somos ante el mundo como barros. Y el hecho de venir a la casa de Dios es precisamente que Él comience a trabajar en nosotros. Y hay gente que solo sigue viendo el barro en tu vida. ¿Sabes una cosa? Dios es el que sabe el barro que ya está cayendo de ti. Pero tengo que decirte que para Dios siempre será conocido ese oro que está dentro de ti. Eso grande que tú representas para Él. Y que en un momento, cuando el enemigo venga a culparte, tú puedas estar consciente. ¿Sabes una cosa? Diablo, yo entiendo que todavía soy de barro, pero dentro de mí está el oro que el Señor ha puesto en mi vida. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Número 3, no logramos soltar el pasado. Cuando no logramos soltar el pasado. Es lamentable que sentirse culpable sea tan común entre quienes ya han confesado sus pecados. Puede que pidan perdón a diario por el mismo pecado, pero se siguen sintiendo culpables. Esto es lo que yo les decía. Jesús fue al sacrificio de la cruz y la sangre de Cristo nos ha justificado. Así que al margen de nuestro accionar, nuestro espíritu ha sido justificado en Cristo. Aquí es importante que nosotros sepamos esto. Porque aunque ciertamente Cristo comienza a limpiar nuestras vidas, la gente puede juzgarnos por los errores que cometemos o por el barro que todavía se ve en nosotros, porque se ve. Hay cosas que aunque tú no quieras, tú las haces. Y cosas que aunque tú no quieras, las dices. ¿Por qué? Porque forma parte de un barro, de un pasado. Ahora, lo difícil aquí para el Hijo de Dios, o una de las cosas que más daña esa culpa, es que porque como te pasó eso en el pasado, siempre el enemigo va a tratar de hacerte culpable de ese pasado y no te va a dejar pensar en eso nuevo que Dios tiene para ti, porque te va a hacer creer que en lo nuevo que tienes para Dios o que Dios tiene para tu vida, también vas a fracasar. Y la iglesia está llena de eso. La iglesia está llena de personas que de alguna forma, bueno, cometieron errores, todos cometimos errores. Y cuando digo que la iglesia está llena de eso, es porque Dios siempre te va a tener una oportunidad. Dios siempre va a abrir una puerta para que tú cumplas tu propósito de vida. El asunto es cómo tú llegas allá entendiendo que fracasaste en cosas teniendo a Dios. Pero fracasaste, entonces ¿cómo tú llegas allá otra vez? Y el enemigo es el primero que te dice, vas a volver a fallar. Acuérdate que el culpable de todo lo que pasó fuiste tú. Entonces llegas aquí y, oye, mi pastor, lo que pasa es que no sé si, porque es que ya me pasó una vez. Entonces, aquí es clave tu relación con Dios. Aquí es clave que tú puedas tener una relación donde tú puedas vaciarle tu corazón al Señor y decirle, Dios mío, ¿sabes qué? Mira, yo lo hice mal. ¿Sabes por qué? Porque no te puse en ese lugar, en este proyecto que tengo. O tal vez te puse en ese lugar, pero ¿sabes una cosa? Yo hice lo que me dio la gana. Ahora entendí, mira, por mí ciertamente yo invertí y todo lo que invertí se perdió. Eso que se perdió se lo pude haber dado a mis hijos, a mi esposa, a mi familia. Todo eso que perdí, yo me siento de alguna forma culpable porque fue una mala decisión. Ahora yo te pido en esta hora, Señor, perdón.
Yo te pido perdón por no haber escuchado eso que tenías que decirme, porque yo siempre pensé que mis ideas estaban por encima de todo lo que yo estaba viendo, y tú eres el que siempre debiste estar por encima de lo que veía, encima de mis ideas, de yo ser precavido en tomar la decisión de dónde iba a colocar mi dinero. Pero yo sé que como tú eres un Dios de segundas oportunidades, yo creo, Señor, que en mí hay vida todavía. Yo creo que en mí, Señor, hay un corazón que hoy se está rindiendo delante de ti y que está recibiendo este perdón. Yo te estoy pidiendo perdón por lo que hice. Y ahora yo te pido, Señor, que me encamines hacia ese futuro, y que si tu palabra dice que mis pecados, que mis errores, que mis culpas, tú lo pones a tus espaldas, yo no voy a tener que cargarlo de aquí en adelante. Yo entiendo, Señor, que a partir de este momento hay una nueva oportunidad para mi vida y para mi familia. Guíame, Señor, y toma tú el control ahora de este negocio que yo voy a hacer. Y allí es distinto, porque tú no tienes que estar pensando en el pasado que te encadenó. Aquí ya el pasado no tiene lugar en ti. Es como que si tú tienes esa nueva vida. Y eso es lo que quiere Dios. Muchos hijos de Dios pensando en el pasado, pensando que se equivocaron, pensando que Dios de la gloria. Y como te digo, la gente, mira, el arrepentimiento. Quiero que me preste atención con lo que voy a decir. Porque el arrepentimiento, yo me arrepiento de lo que yo estoy haciendo, Señor. Y esa es una oración que te conecta a la salvación. Y eso debería hacer que tus obras caminen conforme a eso. Pero el hecho de que tú te equivoques no significa que tú estás perdiendo esa salvación. Ojo con lo que estoy diciendo. No es que tú vas a llegar y vas a pecar, no, porque ya yo me arrepentí y ya yo creo en Jesús y yo siempre seré salvo. No puede ser así. Yo lo que estoy diciendo es que la salvación es algo, ciertamente, que cuando tú lo haces de corazón y tú entiendes, eso va a provocar en tu vida un arrepentimiento, un giro completamente opuesto a lo que ya estabas haciendo. Es decir, que entonces sí estaríamos hablando de que ese mirar al pasado deja de tener efecto en tu vida, y tal vez lo único que harías mirar al pasado, yo me acuerdo cómo yo era y de dónde Dios me sacó, pero no mirar al pasado, y otra vez, y entonces los problemas en la casa por el pasado, los problemas en las inversiones por el pasado, los problemas con todo lo que has estado haciendo en la casa por el pasado. Y sabe que es malo que las personas no se comuniquen esto. Realmente en pareja o en familia esto debe hacerse a la luz. Porque quién sabe, dime tú, quién más no sabe que la esposa, que uno se equivoca. Si me pones plata, ¿y dónde está la plata? Bueno, lo que pasa es que, o los dos llegaron a un acuerdo, invirtieron el dinero y se perdió el dinero. El hombre debe hacer consciente a su esposa del error que se cometió. Debe hacer consciente, o deben estar conscientes juntos, que lo hicimos mal, algo pasó. ¿Qué debemos hacer ahora? Lo más importante aquí no es hacer énfasis en la equivocación o el error. Lo más importante aquí es saber para dónde vas. Porque cuando tú sabes para dónde vas, tú no vas a perder el enfoque de todo lo que tú necesitas hacer, aunque aquí te hayas equivocado. Amén. Dame un aplauso al Señor. Número 4. ¿Por qué nos equivocamos? No logramos distinguir entre los errores y el pecado. No logramos distinguir. Porque a los errores lo podemos etiquetar como pecado, y al pecado lo podemos etiquetar como errores. Voy a explicar. El pecado es precisamente
pecado porque es una rebeldía contra Dios. ¿Cómo eres rebelde contra Dios? Porque conoces a Dios. Yo soy rebelde contra Dios si yo conozco a Dios. ¿Tú no has visto eso cuando el papá le dice o la mamá le dice no te pares? Y el niñito, porque está molesto, dice ¿cómo se para? Eso ha pasado. Él sabe que el papá o mamá le está hablando, pero él por cuenta propia asume la responsabilidad y se para. Él está siendo rebelde a alguien que él conoce muy bien. Entonces estaríamos hablando de pecado cuando alguien que conoce a Dios, que conoce sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos, deliberadamente hace lo que él quiere hacer, aunque Dios diga que no. Eso es pecado. Ahora, el error, por el contrario, es algo que sucede sin pensar. Porque en un momento de premura, un momento de presión, un momento sorpresivo, tomaste la decisión y lo hiciste y salió mal. Fue un error, pero salió mal. Entonces, como salió mal, tú dices, oye, y el error no es un pecado. Yo lo que sí creo que el error y el pecado se pueden presentar sí delante de Dios. Y entonces el error y el pecado presentes en Dios, tú estás haciendo consciente a Dios que te equivocaste. Tú estás haciendo consciente a Dios, escucha, si pecaste, tú estás haciendo consciente a Dios de que sabías, que entendías, pero algo te movió a hacer eso. Pero yo vengo ante ti, Señor, con un corazón arrepentido, a presentar esto que es pecado delante de ti. Yo te pido, Señor, lo hizo David, no apartes de mí tu Santo Espíritu. David, renueva ahora un espíritu recto dentro de mí, que sabe que pecó, pero que si tú lo renuevas, Señor, yo entenderé que debo caminar en las consecuencias de ese pecado. Pero entiendo que como yo vengo a ti ante tu presencia a reconocer tu grandeza, cuando yo esté caminando en las consecuencias del pecado, tu presencia estará conmigo. Y eso es distinto. Igualmente el error. Solo que el error a veces no se dicen cosas sin. Y mira, y a veces, Gabriela, cuando se dicen cosas que no se pueden recoger. Bueno, realmente no a veces. Cuando tú hablas, hablaste. Pero que dime tú cómo echas para atrás eso que soltar. No puedes. Entonces tienes que acercarte a la persona, porque fue un error, no fue un pecado. Entonces Satanás busca también de colocarle esa etiqueta de pecado a los errores. Porque como ya te equivocaste, como tal vez ya pecaste, y el mismo Satanás no te da paz para que, y de hecho puedes ir a Dios, puedes venir a la iglesia, puedes presentar ese pecado delante de Dios, pero sales y el enemigo siempre buscando que no tengas paz porque tú eres culpable. Entonces cuando te equivocas, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a engrapar la equivocación, el error, lo engrapas al pecado, y es algo que lo suma el enemigo también para robarte la paz. Que hay que estar claro, hay que estar conscientes si pecas o estás cometiendo error. Porque te lo digo, ambos en las manos de Dios siempre van a buscar de alguna forma ese arrepentimiento para que comencemos a hacer lo que tenemos que hacer y tomar cartas en el asunto para que eso, más allá de la bendición que tiene de que confiemos en Dios, más allá de eso, es que quitarle ese derecho legal a Satanás para que nos acuse y nos haga creer que porque somos culpables, entonces Dios no nos escucha.
Amén. Número 5. ¿Por qué nos sentimos culpables? Porque sentimos que no entendimos el llamado de Dios. Esto por supuesto va dirigido no a los que tienen poco tiempo en el Señor. Esto va dirigido a los que ya recibieron al Señor, a los que tienen años caminando con el Señor, pero que de alguna forma lo que Dios dijo que hiciera, tú no lo hiciste. Es decir, no atendiste el llamado. Y mira, para Dios todos los días conmigo, Dios todo lo sabe. Mira, Pedro le decía, Señor, si es, yo iré hasta la cruz por ti, yo moriré por ti. Ay, Pedro, no me digas eso. Porque mira, mañana me vas a negar. ¿Ves? ¿Qué trato de decirte con esto? Que Dios tiene un plan contigo, con cada uno de nosotros. Y Dios nos hace un llamado. Y nosotros decidimos aceptar el llamado o no. Si yo quiero, lo recibo. O sea, si yo quiero que Dios tomar esa responsabilidad del llamado, ¿sabe cuántas veces rebotó, por ya ponerle ese nombre coloquial, rebotó Moisés a Dios? Mira, Moisés, tú eres el escogido. No, yo, de una. No, que yo no tengo gente. Y Dios a todo le decía, no, ahí va tu hermano, ahí va todo, yo seré tu voz, tú serás, y así. Le acomodó todo para que él dijera, no le dio chance de que él se moviera, sino, bueno, sí, está bien, vamos a darle. Pero Moisés lo intentó de hacer. Cada uno de nosotros, no es que estamos presos en el llamado, Dios hace el llamado. Lo que trato de decirte es que si tú no aceptas el llamado, Dios va a levantar otro que haga ese llamado. Cuando nosotros decidimos no servir, no predicar, no hacerlo, Dios levanta a otra persona que lo haga. Ustedes conocen la historia de lo que me pasó a mí en el metro de Caracas cuando estaba ya ahí y Dios me dijo, predica la palabra. Este es un buen momento para hablar del amor de Dios. Y yo mientras debatía con eso, no, Señor, yo no me imagino, un arocha no lo hace, no, Señor, yo no lo... Mientras yo hacía eso, ya Dios estaba tocando el corazón de otra persona. Y al final, por allá, un hermano en Cristo, un anciano. Señores, pasajeros, buenas tardes, Dios les bendiga. Este es un buen momento para hablarles del amor de Dios, lo que Dios me estaba diciendo. Entonces es eso, mira. Dios tiene un plan y Él sabe que tú perteneces a este ministerio. Él sabe y conoce tu familia. Y Él sabe que de tu familia tú eres esa persona que puede ser el enlace para la eternidad de tu casa. Dios sabe que tú tienes un trabajo. Dios sabe hasta que si no tienes el trabajo y sales en la mañana a hacer algo, hasta de ese algo Dios lo sabe. Pero tú eres el enlace para ese lugar que ahorita tienes sin trabajo. Y tal vez Dios te lo está diciendo hoy, pero ya lo has escuchado en otras oportunidades. Que no lo estás haciendo, ese es un llamado y tú decides no hacerlo, Dios va a levantar otro. Si a ti te toca cantar y no quieres cantar, te digo, no cantaste. Pero ten por seguro que Dios va a levantar a alguien que quiera cantar. Igualito, en protocolo, en cada uno de los departamentos. Ahora, esto es para hacernos sentir mal, no, esto es para conocer que esta es la iglesia del Señor. Y esto no se va a detener porque uno de nosotros diga yo no quiero. Dios lo va a hacer y Dios va a levantar a otra persona que tenga el corazón correcto. Y a veces, y esta es una lucha tremenda, a veces Dios levanta gente que nosotros consideramos incapaces. Claro, ese es porque es nuevo, deja que se meta y conozca lo que es el Señor para que tú veas. Y entonces desde afuera comienzan a esa gente nueva en Cristo, comienzan a decirle tantas cosas y a decirle, no, pero es que tú, deja que te agarre el proceso, deja que tú veas, deja que conozca bien el pastor, deja que tú, y empiezan a llenarle la cabeza de tantas cosas, y esa ovejita que lo que vino fue atender un llamado, está haciendo algo que tú dejaste de atender. Amén o ay, ay, ay. Y esto
sorprende a la gente, cuando las personas no tienen ni siquiera no están ni formados, pero Dios los usa. Entonces Dios lo pone a predicar. Wow, pero que yo soy líder, porque yo soy esto. En las iglesias grandes pasa mucho eso. Oh, pero imagínate, si yo estoy, yo debería que estar ahí predicando. Pero viene esta persona que no tiene nada, ni años en el evangelio, está nuevo convertido, y le predica a todo el mundo en la plaza. Y esa persona comienza a traer gente para acá, comienza a traer gente para acá. Todas esas personas que él se gana de alguna forma, en algún momento van a querer oír a esa persona que se los ganó en la plaza. Y yo como pastor tengo que saber, debo cederle el micrófono, porque esta gente que está aquí, oye, ese hermano se los ganó. Ellos deben escuchar que su evangelista también predica en esta casa. Y para lo mejor para la gente que tiene tiempo dice, no, pero ¿cómo ese hermano no sabe ni hablar? Bueno, no sabrá hablar como tú hablas, pero tiene el corazón que Dios necesita para extender el reino de Dios en esta tierra. Dale un aplauso al Señor. Bueno, para cerrar ese punto, es importante que nosotros podamos manejar este código. Cuando Dios llama y yo no atiendo el llamado, yo me voy. ¿Perdí mi llamado? Esa es la pregunta. ¿Perdí mi llamado? Diga conmigo, no. ¿Por qué no lo perdiste? Lo perdiste para ese momento donde Dios te dijo. Pero si tú regresas a Dios y eres consciente que te equivocaste, que cometiste un error, entonces Dios te toma por su misericordia, te toma. Y Él comienza entonces a darte una nueva oportunidad, que tal vez no será la misma que tenías, con la misma gente que tenías asignada, porque tú mismo o tú misma rechazaste eso. Entonces Él ahora, en el tiempo que te queda, porque puede ser que tú reacciones en eso en meses, en días, pero hay gente que reacciona en años. Bueno, yo me acuerdo que el Señor me hizo un llamado y fue tremendo, tenía yo 17 años. ¿Y qué pasó? Bueno, tú sabes, la vida, el mundo, ya tengo 60, pero aquí estoy como sintiéndome joven. Oye, papá, no me cortes con ese cuchillo. No. ¿Qué si hace Dios? Te recibe. Y sobre ti, en esos 60 años, coloca una unción de aceleración. Y si es que Él tiene que vaciar una unción de peso y gloria, lo hace. Porque Él siempre te ama. Dios te ama. Dios nos ama. Y para Dios siempre será, wow, llegó. No pasó esto con el hijo pródigo. Estaba perdido, totalmente perdido. Esto mismo pasa en el llamado. Claro, el joven llegó y le prepararon todas las cosas. Pónganle el anillo, vístanlo. Él es mío, él es mi hijo. Eso es lo que pasa con el llamado. Las personas que dejan el llamado, desatienden ese llamado, y entonces regresan. Dios, hay fiesta en los cielos. Mira, él es mi hijo, muerto era, ya ha regresado. Hijo, vamos de aquí para adelante, yo estoy contigo. No va a saber Dios que tiene 60 años. ¿Sabe? No va a saber que no puede ni dormir. ¿Sabe? Entonces, ¿qué hace Dios? Le da descanso en la noche, le da fortaleza en el día. Wow, me siento bien. Y tiene 60. Oye, ahora que hay aquí para predicar, claro, Dios lo ungió. Y Dios va a hacer que esos días que Él viva, los viva en la gloria del Señor. Porque era algo que Él tenía que hacer, no lo hizo, pero reaccionó tarde, pero ahí está, llegó a hacerlo. Lo que trato de decirte es que en Dios, aunque se pierde tiempo, cuando llegas de verdad a su presencia, Él va a colocar todo lo que tú necesitabas en ese momento y lo acelera para que tú también seas testigo de ese poder y la gloria del Señor. Amén. Bueno, había dicho 5 enemigos, ¿verdad? El primero, ¿cuál fue? ¿Cuál es? Preocupación. La segunda, la culpa, que es la que acabamos de ver. La tercera, no logramos soltar el pasado. Número 4.
Número 5. Ok. Ahora vamos a pasar a otro que se llama la ansiedad. Este es un enemigo tremendo, la ansiedad. Porque cuando alguien pasa por un problema, el deseo por resolver la situación puede generarle mucha ansiedad. Una persona ansiosa siente angustia y se desespera por tomar el control de la situación. Escucha bien, la ansiedad se caracteriza por sentimientos de preocupación, miedos, tensiones intensas que pueden interferir con la vida diaria y el bienestar emocional de una persona. El Señor tiene una palabra para todos los que están ansiosos. Dice la Escritura: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. El mandato de Dios de confiar en Él con todo su corazón mientras le entregas control tiene mucho sentido. Porque si tú dices que tú confías en Dios y tú vienes con una necesidad a este lugar, pero sales igual de ansioso porque se solucione lo que tú quieres, entonces yo debo hacerte una pregunta. Si sales ansioso, ¿tú crees que Dios tiene el control o no? Es que a veces queremos poner a Dios como nosotros. Si yo estoy ansioso es porque no puedo hacer nada y yo le paso la pelota a Dios. Yo le digo: Dios, ayúdame. Pero como no veo la respuesta, yo vuelvo a agarrar el control. Y ese control es lo que crea en mí ese estado de ansiedad. Y peor, porque el asunto aquí es que ya tú sabes que no puedes hacer nada. Entonces mi pregunta es: si no puedes hacer nada, ¿para qué entonces te preocupa? Para esto es la confianza en Dios. La confianza en Dios es: Señor, yo confío en ti. Y yo me quedo sin hacer nada. Y bueno, ya yo se lo puse al Señor. Yo le puse al Señor mi carga. Tengo 3 años sin trabajo, 5 años. Pero yo le entregué mi carga. El Señor se encarga. Oye, pero hermano, ¿usted está buscando trabajo? No, ya yo se lo entregué al Señor. Tiene que buscar trabajo. Tiene que moverte a hacer. Es decir, oye, Señor, yo quiero crecer. Ok. ¿Por qué estoy ansioso? Porque es que las cosas no se dan. ¿Pero qué es lo que no se da? Bueno, ya yo le entregué mi carga al Señor, pero no se dan. ¿Qué es lo que no se da? Bueno, lo que le estoy pidiendo al Señor, pero ¿qué le estás pidiendo? Bueno, tú sabes, yo quiero mis cosas con mi empresa, mi negocio, pero ¿qué es lo que qué le pediste? Mira, hay un silencio entre la petición y entre la petición y el cumplimiento. Porque entre petición y cumplimiento, muchas veces ese silencio es para Dios escucharte a ti. ¿Qué quiere hacer? Escucha bien. Tú sabes cuando una persona está bien parada porque tú le preguntas ¿qué quieres hacer? Y esa persona te sabe responder para dónde va. Si yo soy empresario y yo tengo 2 personas enfrente y yo le pregunto ¿qué quieres hacer? Y una me dice, bueno, yo quiero invertir. Ajá, ok. Oye, me parece muy bien. ¿Y usted? Bueno, también invertir. ¿En qué quieres invertir? Bueno, estoy ahí viendo a ver qué, porque bueno, hay muchas oportunidades. Y te pueden hablar de liderazgo y te pueden decir tantas cosas, porque usted sabe que donde hay crisis es el mejor momento de la oportunidad. Y yo creo que esta es mi oportunidad. Pero ¿qué oportunidad quieres? ¿Qué quieres? Bueno, no, estoy en eso. Él me está diciendo cosas buenas, sí, pero me está diciendo para dónde va. No. Entonces le pregunto al otro, amigo, una pregunta, ¿para dónde vas? Oye, mira, tengo un sueño. ¿Qué estás soñando? He estado estudiando este tipo de cosas que se están vendiendo en el mercado. Hice un estudio y lo más cercano donde se pueda traer es desde aquí, desde Brasil. Pero estaba viendo que en ningún otro país lo hay. Ahora, aquí en el estudio de mercado que hice, no hay ese producto. Y ya llamé,
porque con esta diáspora, hay un amigo mío que se fue a Brasil y le dije, ¿me puedes averiguar? Ya me averiguó y me pasó este correo. Los productos que yo quiero, mira, están aquí en tanto. Los pocos que hay aquí cuestan tanto. Si yo logro traer de allá aquí y colocarlo aquí, que ya averigüé lo que se debe pagar, mira lo que le va diciendo. ¿Y qué te falta? Oye, le estoy orando al Señor porque este negocio, imagínate tú, este negocio, con $500 arranco. Este inversionista dice, ¿cuánto? 500. Y tú, sí, porque es que ya saqué la cuenta. Porque la inversión inicial serían 500, pero esto me va a dar una rentabilidad de tanto, que yo pagando esto me deja de ganancia neta tanto. Y cuando esto ¿y qué manes? Y si logras invertir 1000. O bueno, imagínense, si logramos tener 1000, entonces, no, pero es que no se queda ahí, porque yo averigüé el container. Cuando esa persona comienza a hablarte, tú dices, él sabe, ella sabe para dónde va. Esta persona está soñando en grande. Lo que necesita es un socio capitalista que pueda alguien ayudarle a colocar su dinero, y ese soy yo. Entonces, ¿ves la diferencia? Hay muchas personas, hijos de Dios, en estados de ansiedad, porque es un momento donde hay un silencio de Dios para que tú busques qué es lo que quieres hacer, para que hagas un estudio de todas las cosas, para que cuando tú te pares a Dios, oye, pídele, pero pídele bien, pídele completo, pídele, Señor, este es mi sueño se llama, y le pones el nombre al sueño. Este es mi sueño, yo vengo delante de ti porque, oye, porque, wow, vengo primero porque si yo te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Tú sabes que yo no tengo ahorita, estoy como ese barro encima, como la historia que contó mi pastor. Pero Señor, yo sé que por dentro hay oro, tú me hiciste a mí. Yo vengo a ti, Dios mío, sí, a pedirte que me des gracia y favor, que cuando yo salga, oye, sea apetecible para los inversionistas. Que donde yo llegue, alguien vea en mí ese oro, porque tú se lo vas a mostrar. Ahora yo entiendo, Señor, que yo no puedo brillar así. Dame la sabiduría, revélame, Señor, cuál es el producto, qué es lo que yo debo invertir, qué yo debo hacer, qué es lo que tengo que trabajar, dónde debo pisar. Porque cuando eso pasa, tú le estás diciendo a Dios, oye, mi hijo y mi hija saben para dónde van. Tengo que buscar de bendecirlo, tengo que buscar la forma de abrirle el cielo. Entonces, ocupas ese tiempo en lugar de estar ansioso por lo que ni siquiera sabes que estás pidiendo. Lo ocupas en algo productivo a tu vida, que cuando llegue verdaderamente esa oportunidad, Dios pueda saber, wow, que este tiempo que aplicaste, en lugar de estar ansioso, lo aplicaste para desarrollar tu proyecto, y eso va a tener bendición a tu vida. Amén. El miedo, ¿qué número vamos? El miedo. El miedo. El miedo. El temor suele ser uno de los principales enemigos de la paz. Genera inseguridad y se convierte en un obstáculo para la fe. La única forma de enfrentar el temor es con ayuda de la palabra de Dios. La Escritura dice, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Salmo 56. A otra, la incredulidad. Si no hay fe, no hay paz. Es por ello que en medio de la situación adversa puede faltar todo menos la fe. Escucha, la fe es la única garantía para tener paz. Es la única. Reafirma tu confianza y la seguridad de que Dios va a obrar en medio de tu problema, en medio de eso que puedas estar atravesando, en eso que quieres conquistar. Para cerrar, hay 3 cosas que tenemos que tener claras en este camino con el Señor, que esto te va a ayudar para que estos enemigos no te roben la paz. Número 1 es estar consciente de que Dios está contigo. Estoy consciente, Dios está conmigo. Número 2, yo debo saber que Dios es constante. Dios no aparece como un cometa o como una estrella fugaz. No, Señor.
Cuando tú le das la entrada a Dios a tu vida, ya Él está contigo, Él permanece contigo, Él es constante. Entonces, número uno, debes estar consciente que Dios está. Número dos, que Él es constante. Y número tres, que Él va contigo progresivamente. Es decir, Él te acompaña como es constante. Él va también ejerciendo, va contigo en esa proactividad para hacerte crecer. A medida que crece tu alma, también todas las cosas en ti van a crecer. Entonces, esos 3 puntos son claves. Hay una historia que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, lo puedes leer esta noche, donde Jesús ve a sus discípulos, los ve de lejos, y le tenían, la escritura no lo dice así, pero ¿alguien sabe lo que es una rueda de pescado? Bueno, lo tenían rodeado a sus discípulos. Y cuando Él ve, se presenta allá. ¿Qué pasa aquí? Porque son sus discípulos. Y cuando llega, los que lo tenían rodeados eran fariseos. ¿Y sabes qué estaban haciendo los fariseos? Le estaban pidiendo el fruto que todavía ellos no tenían, porque eran barros. ¿Ves que esto pasa en todo nivel? A Cristo le pasó. Y cuando Él se percata que los fariseos, los que debían reconocerlos a Él, no lo reconocieron, más bien fueron contra sus discípulos. Entonces Jesús llegó y lo primero que le dice: ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto habla de esa presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros somos de Dios, tenemos que estar conscientes que donde tú estés, si tú lo tienes en tu corazón, Él va a estar. Él va a estar. Y puedes estar en la peor situación, pero en esa peor situación Dios va a estar. Lo primero que Él hizo al hacer presencia es como cuando ese niñito, wow, que está solo, de pronto llega y ve a su papá que está en medio de lo que él tiene temor. Cuando Jesús dice: ¿qué pasa aquí? Entonces los fariseos le dijeron: bueno, que trataron de sanar a este y no lo pudo sanar. Jesús fue directo al hombre, el papá del muchacho que estaba en el piso, y le dice: ¿qué fue lo que pasó? No, que mi hijo, mira lo que le dice: mi hijo tiene un espíritu mudo, pero este espíritu lo tira en el fuego, después lo tira en el agua y bota espuma por la boca, le hace botar espuma por la boca. Yo le dije a tu discípulo, pero ellos no pudieron. No voy a entrar en la otra parte, pero sí quiero entrar en lo que Jesús le dijo. ¿Tú crees que yo lo puedo sanar? ¿Tú crees que puedo hacerlo? Y este hombre le dijo: Señor, sí creo. Pero inmediatamente le dice: ayuda mi incredulidad. Así como que le está diciendo: bueno, yo creo, pero ayúdame. Ayúdame. Cuando comenzamos la historia, esta prédica, lo comencé con también en Marcos. Jesús le dice a sus discípulos para cruzar el otro lado, y Jesús estaba dormido. Y cuando tú analizas la historia, vino la tormenta, y en la tormenta ellos despertaron a Jesús. Cuando tú tienes una relación con Dios que comienza como este señor que le dijo a Jesús: ayuda a mi incredulidad, eso es buscando ser transparente delante de Dios. Porque si los discípulos allá hubiesen despertado a Jesús, ellos conocían el mar, conocen el mar. El pescador conoce el mar, conoce el tiempo. ¿Tú crees que para Jesús no hubiese sido una bendición que ellos lo despertaran? Maestro, se está poniendo el tiempo feo, ¿tú qué dices? Eso habla de relación, Angelito, relación. Pero hay gente que despierta a Jesús es cuando ya la tormenta está encima. Yo quiero decirte que Jesús no quiere eso, que lo despiertes en los problemas. Jesús quiere que tú te despiertes a hablar con Él, que le hagas consciente de lo que quieres hacer, porque Él sabe que vas a pasar una tormenta, pero sabe que como ya te relacionaste con Él, Él sabe que no va a haber tormenta, y si la hay, Él siempre va a estar contigo. Amén. Iglesia, que nada te robe la paz. Mayor confianza en Dios, todos estos enemigos van a comenzar a caer.
En el nombre de Jesús vamos a caminar confiados de que Dios está en nuestra embarcación. Que no lo vamos a despertar. Hay cosas que lo despertaremos porque nos sobrevienen de golpe. Pero que no sea por eso. Que sea que todos los días vayamos a su presencia. Señor, tú que estás en mi embarcación, ayúdame a incredulidad. Yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que tú puedes provocar ventas milagrosas. Yo creo, pero ayúdame a incredulidad. Ayúdame, porque hasta ese punto yo todavía no lo puedo ver. Ayúdame. Y Dios se va a encargar de darte el texto correcto, porque es a través de la palabra que es viva, de poner a tu lado personas correctas, de poder discernir si la persona que tienes a tu lado te está frenando. ¿Cómo le vas a hacer para despertarlo? Ah, ya me entendí. Ya entendí que él me frena. Ya entendí que ella me frena. Bueno, hay que orar. Señor, Padre, todas las personas que se asocian a mí, yo entendí mi llamado, entendí que hay algo grande que tú estás haciendo en mi vida. Yo quiero pedirte, Señor, por todos los que están a mi lado, despiértalos. Espiritualmente, Señor, despiértalos. Señor, que ellos busquen de tu presencia, para que esa presencia nos permita caminar en unidad del Espíritu para hacer las cosas que tú sabes que tenemos que hacer para esta temporada. Señor, no detenga las bendiciones en mi casa, porque yo estoy seguro que yo estoy orando por cada uno de los que viven en mi casa. Desata las bendiciones. En cualquier momento todos miramos a ti. Ahorita se ve así, pero ese es el barro, Señor. Yo entendí que dentro de mí hay oro, y este oro está orando para que toda esta familia cambie y pueda reconocer las bendiciones que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Creador. Ahora te invito a estar de pie para tener un tiempo de oración por esta paz. Ya tú sabes los enemigos que quieren robar tu paz. Ya lo puedes identificar. Ya tú sabes. ¿Qué te pido ahora? Bueno, vamos a orar. Antes de orar, quiero despedir a todas las personas que se conectan en esta hora en la plataforma de YouTube. Gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. Y que en el nombre de Cristo, toda tormenta que puedas estar atravesando, que sea nuestro Señor Jesús en medio de ella, levantándose y, como dice la Escritura, haciendo silencio a toda tormenta y a todo aquello que se levanta para destruir tu casa, tu trabajo, tu vida, tu familia. Yo te bendigo en esta hora y le pido a mi Señor que estos 5 enemigos caigan de tu casa, caigan de tu familia, caigan de todo aquello que se ha levantado para detener esa obra grande que Dios está haciendo en tu vida. En el nombre de Jesús, nos vemos próximo domingo, 10 de la mañana.